Porque ese es el conocimiento que Dios quiere que el hombre adquiera. Exactamente. El de los pasos que tiene que seguir para alcanzar la salvación. Es sorprendente cómo teniendo el manual, el guía para alcanzar esta salvación, que nos perdamos. ¿Por qué? Porque no nos disponemos a escudriñarlo. Aún en la congregación hay muchos hermanos que están acostumbrados solamente a conocer de la palabra de Dios cuando la leen en la iglesia, cuando el pastor la lee el domingo, cuando la leen en la sociedad, o cuando van a decir un verso bíblico para compartir en el pase de lista de la sociedad. Ahí es que cogen en la Biblia para leer un verso. Le damos la suficiente gracia a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por darnos la garantía de vida y la suficiencia para seguir andando en esta tierra y predicando su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y tenemos un buen contenido nuevamente y tenemos la continuidad del tema que estábamos trabajando. Exacto. En el último encuentro que tuvimos, el cual es ¿por qué se pierde la gente? ¿Por qué se pierde la gente? Buen contenido y buena programación. Así que aquí estamos nuevamente, nuestro hermano Emanuel y este es su servidor Antonio Oviedo. Amén. Emanuel, presentes. Bien, como mi hermano Oviedo ha dicho, aquí estamos una vez más bendiciendo sus vidas y la nuestra también, a través de la palabra de Dios, trayendo un conocimiento fresco revelado por parte del Señor para todo aquel que quiera escucharlo y quiera ser edificado de parte del Señor. Reconocemos de antemano que nosotros no somos nada, el que es aquí es Dios y gracias a Él hacemos. El conocimiento que vamos a exponerle en esta tarde es lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Mi hermano Oviedo tuvo el sentir de que continuemos este tema y eso fue algo de parte de Dios porque este tema tiene mucho que abarcar y simplemente nosotros pasamos por arribita cuando hablamos la última vez. Así que hoy queremos abarcar algunos otros puntos que nos faltaron para seguir desarrollando este tema y hacer conforme a la voluntad de Dios. Dale la continuidad. Por eso vamos a leer la palabra de Dios. Hoy quiero enfocarme en la lectura de la palabra de Dios en el libro de Oseas. Oseas capítulo 4, versículo 6. Oseas capítulo 4, versículo 6. Y vamos a leer la palabra de Dios bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ellas dicen así en el nombre de Jesús. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén. Eterno Dios y Padre Celestial, te damos gracias en este nuevo y bello día, el cual el Señor nos ofrece cada día para así estar caminando y predicando su palabra a tiempo y fuera de tiempo y congraciándonos cada día bajo su voluntad con la gente y hablándole de su amor y de su misericordia. Padre, te pedimos que nos dirija, que nos use como vaso, vasija, la cual tú sabes utilizar para gloria de tu nombre y edificación de aquellos que te necesitan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo creo que todo aquel que tiene una laguna en su mente, que piensa que para ser salvo simplemente basta con creer en Dios, preste mucha atención a esta palabra que el Señor ha traído para hoy. Porque esa idea puede ser una idea que te cause tropiezo en un futuro. Creer es necesario, claro, es bastante importante, pero no es suficiente para usted poder alcanzar la salvación. Le falta seguir unos pasos trazados por Jesús, los cuales son necesarios para usted poder alcanzar la salvación, querido amigo o hermano que escucha. Porque a veces incurrimos en la idea errónea de pensar que la gracia de Dios nos va a cubrir a tal punto que podemos cometer todos los pecados que nos dé el deseo o algunos de ellos, y como quiera el amor de Dios nos va a cubrir. Gloria a Dios. Entonces quiero enfocarme aquí. Bien, el punto que quiero abarcar hoy junto con mi hermano Oviedo sobre por qué se pierde la gente tiene un subtema, el cual es perdición por ignorancia. Eso fue lo que el Señor inspiró en mí mientras yo meditaba en esta palabra. Perdición por ignorancia. Si ustedes se fijan donde leímos, hermano Oviedo y todo el que escucha, la palabra de Dios dice que el pueblo fue destruido por que le faltó conocimiento.
Y esto es algo que hace mucho hincapié en el corazón de todo aquel que lo escucha. Usted se preguntará, ¿cómo así que por falta de conocimiento? Porque yo sé que Dios es real, yo creo en Él, yo visito la iglesia o yo voy a la iglesia, yo he cantado en los coros, canto los himnos y todo eso. Pero yo quiero especificarle que cuando la Biblia habla de que el pueblo fue destruido por falta de conocimiento, no lo lleve a un término secular, porque muchos incurren en el error de pensar que el conocimiento al que la palabra se está refiriendo es al conocimiento de la ciencia, de la matemática, de la medicina, de guerra, de política y cosas así. Esos son conocimientos naturales que te ayudan a vivir una vida más adecuada en cuanto al plano físico. Pero para tú tener una vida eterna más prolongada, una vida eterna garantizada en la salvación de Jesucristo, estos puntos no son de vital importancia. Yo conozco personas que no saben nada en cuanto tiene que ver con el conocimiento secular, y aún así viven una vida tan íntegra al Señor que su alma parece tener una garantía de salvación. Y eso es algo que todo ser humano que cree en Dios y que busca a Dios debe procurar tener. Cuando la Biblia dice que el pueblo perece o que se fue destruido por falta de conocimiento, se refiere al conocimiento de Dios. Hay muchos hoy en día que, a pesar de que van a la iglesia, tienen un desconocimiento de Dios demasiado grande. Tienen en ellos una laguna demasiado profunda. Por eso es que tú ves, como hablamos, creo que fue la semana pasada cuando estuvimos en este programa, hay personas que cualquier doctrina errónea puede hacerlo tambalear. Amén. Y al pasar esto, usted está poniendo en riesgo su propia salvación. ¿Por qué? Porque no tiene un conocimiento sólido que te haga poder rechazar los conocimientos erráticos que traen mucho. Por eso es que la Biblia enseña en el libro de Apocalipsis, aún Mateo 24 te habla de que en los últimos tiempos habrán que faltos maestros, faltos profetas, y que a muchos, oye, esa es la palabra que pesa, que a muchos engañarán. Cuando alguien puede hacerte titubear o dudar del conocimiento que tú tienes en la palabra de Dios, es porque tú no tienes firmeza ni convicción plena en lo que tú estabas creyendo. Y cuando tú no tienes un buen fundamento, cualquier persona te puede hacer dudar. Y cuando tú dudas, entonces tú estás poniendo en riesgo tu salvación. A lo mejor tú estás bien convencido y donde tú estás caminando son los puntos que Dios en verdad quiere. Sin embargo, por tú no solo edificarte, sino que solamente adquirirte conocimiento por medio de lo que otro dijo, no por lo que el Señor te enseñó, el conocimiento puede estar sometido a duda con facilidad. No es lo mismo que el Señor, mediante su inspiración, revelación, la intimidad con Él, te enseñe algo a que alguien venga, que tú escuches, que lo dijo así por amor al arte. A menos que usted escuche que alguien se lo está hablando bien fundamentado en la palabra y que te haga un buen desglose que tú puedas decir es cierto, porque tiene fundamento bíblico, yo puedo creer en eso. Pero hay muchos que vienen, te dan una pincelada de la Biblia y después te dan 10,000 palabras que vienen de ellos sin ningún amparo bíblico. Entonces hay personas que terminan creyendo eso. Entonces tienen más conocimiento de lo secular, lo cual relacionan con la palabra de Dios, y luego te hacen creer que ese es un producto verdadero cuando lo que te están dando es una falsificación. Lo original de Dios no necesita ser adulterado para ser real o verídico. Lo natural de Dios es algo sobrenatural para nosotros. El ser humano a veces no entiende esto, esa profundidad. Pero el desconocimiento de los planes de Dios en nuestra vida pone en riesgo nuestra salvación de una manera tal que usted puede estar caminando mal y creer que está bien. Y ahí es que viene el problema. Es necesario que todo ser humano se preocupe porque, en primer lugar, por conocer cuáles son los planes de Dios. Usted se preguntará, varón Emmanuel, ¿y cómo yo puedo hacer eso? Simple. Para algo está este libro llamado Biblia, que significa conjunto de libros, los cuales fueron motivados por Dios, el cual inspiró a hombres en los tiempos antiguos para que lo escriban. Hay personas que dicen, yo no puedo creer la Biblia porque eso fue un libro creado por los hombres. Y yo le he dicho a algunos, mira, el que la Biblia haya sido escrita por hombres no significa que el conocimiento que está ahí vino de hombres. Porque, por ejemplo, yo dije, imagínate que tú eres conocedor de computación y tú eres experto digitando, pero yo no. Yo soy experto en filosofía y conocimiento de la vida, pero no sé digitar. Y yo quiero escribir un libro.
como yo no sé digitar, ¿quién lo va a escribir? Yo me voy a unir a alguien que tiene la forma de escribirlo y le voy a decir lo que yo quiero que escriba y él se va a encargar de escribir. Porque él escribió significa que el conocimiento es de él. No, el conocimiento vino de mí, él simplemente fue el escritor que yo utilicé o que tomé para que lo haga. Exactamente. Entonces Dios se valió de lo mismo. No es que Dios no podía escribirlo, sí, él podía. Usted dirá, él puede, sí. Pero a Dios no le plació hacerlo así. Él porque solamente él lo sabe, porque Dios hace como él quiere. ¿Y quiénes somos nosotros para cuestionar la grandeza y la magnificencia de Dios? Es que los hombres son el instrumento de Dios. Exacto. Y es bueno cuando el hombre es partícipe de la misericordia y gracia de Dios para ser usado por el Señor en algo beneficioso. Entonces, la palabra de Dios fue totalmente inspirada por Dios. Ahora, ¿usted quiere conocer a Dios? Léala. ¿Usted quiere que su salvación esté garantizada? Escudriñe la Escritura, porque ahí está la solución a cada uno de los problemas que agobian la mente del ser humano. A mí me sorprende a veces cómo es que yo veo que hay personas, aún en el mismo pueblo de Dios, que terminan atareados, estresados, volviéndose locos porque no saben cómo van a solucionar algo, cuando la misma palabra de Dios ya le dio la solución hace mucho. El apóstol Pablo en una ocasión dijo que nada me cause molestia. ¿Por qué el apóstol Pablo dijo eso? Yo no creo que él haya dicho eso en un momento de quietud, porque en un momento de quietud una palabra así no sale. Parece ser que el apóstol Pablo estaba pasando por un momento que lo estaba como causando cierta incomodidad. Entonces, en medio de esa incomodidad, dice, no, espérese, que nada me cause molestia. Y en otra ocasión, en el mismo apóstol Pablo parece que se vio en situaciones que lo querían hacer dejar la fe. Y él dijo, ¿quién me va a apartar a mí de Cristo? Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada me puede apartar del amor de Cristo. Él entendió eso, y esas palabras que el apóstol Pablo entendió, que fueron inspiradas por el Señor, nos las transmitió. Es como yo compartí en una ocasión, creo que fue aquí mismo, que yo le dije a un estudiante que tuve en una ocasión, que la razón por la cual el ser humano vive como está, vive como vive hoy en día, y hay tantas enfermedades, es por causa del pecado. ¿Y por qué es por causa del pecado? Porque no se llevan de lo que está escrito en la palabra de Dios. La palabra de Dios te da un trazo perfecto para tú vivir una vida acorde a los planes de Dios. Entonces, el no obedecer la palabra significa aceptar la voluntad del enemigo, de Satanás. Y aceptar la voluntad del enemigo implica heredar lo que está reservado para él, que es la perdición. Lo que pasa es que el ser humano vive en una vida constante de ignorancia. Exacto. Y al vivir en una vida constante de ignorancia, no le importa lo que le pase al otro. Así es. Entonces, por eso es que como la gente vive constante en una vida de ignorancia, es necesario que le hablemos verdad. Exacto. Verdad bíblica. Sí, lo también. que manda nuestro Señor Jesucristo. Por eso que el mundo vive de espalda a Dios. Exacto. Entonces, al vivir de espalda a Dios, vive una vida normal. Así es. Como que nada va a acontecer y le pasa lo que le pasa. Me voy a morir y ya ahí se quedó todo. Pero no saben lo que va a pasar en la segunda parte. Y es por eso la continuidad del tema. Así es. ¿Por qué se pierde la gente? Porque la gente en su adentro dice conocer de Dios. Así es. Pero no conoce a Dios. Es cierto. Entonces, por eso es que el mundo vive así de es. cabeza o de espalda a Dios. Exacto. En cuanto a la realidad bíblica. Así es, porque ellos se están haciendo sabios en su propia concupiscencia. Entonces, al hacerse sabios en su propia concupiscencia, creen que el poco conocimiento que tienen de Dios es la verdad completa de Dios. Y están equivocados. Cuando la misma Biblia dice que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Cuando usted cree que conoce a Dios por completo, usted está equivocado. Él mismo te dice, mis pensamientos son muy grandes, tú no lo vas a lograr entender por completo. Lo que la palabra de Dios nos traza simplemente son las pautas que el Señor quiere que sigamos para poder alcanzar la salvación. Ahora hay un punto. Yo no puedo atrofiarme la cabeza para decir que yo conozco a Dios o que conozco de Dios. Así es. Ahí en ese punto, ahí no es que está la parte central, para no decir otro tipo de palabras, sino
que la parte central está, no es que yo conozca a Dios, Exacto. es que yo me someta a Dios, Exacto. es que yo obedezca a Dios, Ciertamente. es que yo guarde los principios de Dios, Exacto. es que yo ande a favor de Dios. Eso es. Eso es lo que el ser humano tiene que hacer. Porque ese es el conocimiento que Dios quiere que el hombre adquiera. Exactamente. El de los pasos que tiene que seguir para alcanzar la salvación. Exacto. Entonces, es sorprendente cómo teniendo el manual, el guía para alcanzar esta salvación, que nos perdamos. ¿Por qué? Porque no nos disponemos a escudriñarlo. Mire, guerrero, esto da pena decirlo, pero aún en la congregación hay muchos hermanos que están acostumbrados solamente a conocer de la palabra de Dios cuando la leen en la iglesia, cuando el pastor la lee el domingo, cuando la leen en la sociedad, o cuando van a decir un verso bíblico para compartir en el pase de lista de las sociedades. Ahí es que cogen en la Biblia para leer un verso. Exactamente. Y el otro, en la parte de la ignorancia también, o de la falta de conocimiento, bueno, yo soy hijo del pastor. Es una ignorancia. Porque el día que tu padre parta con Cristo de esta tierra, tú, por más que tú te agarres de él, tú no te vas a salvar. Exacto. Porque la salvación es individual. Sí, el otro punto, mi mamá me escribió en el Evangelio. Esa es otra ignorancia también humana, porque por más que te hayan criado en el Evangelio, eso tampoco te da crédito para la salvación. Ciertamente. ¿Entiendes? Entonces, a mí me criaron en el Evangelio. Ahora, de mí depende yo seguir ese credo bíblico en cuanto al procedimiento del sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Eso es así. Ese es otro punto general. Porque por más que me hayan criado o por más que yo sea hijo de tal funcionario de la iglesia, eso no me acredita la salvación. Exacto. Pero, y hay algo que el pueblo tiene que entender, y aún los amigos, y es que el mundo está diseñado para contaminar el corazón del ser humano. Si usted se fija, ¿qué ofrece el mundo? Pecado. Pecado. Donde quiera que usted se mueva hay una oferta de pecado. Vida fácil. Vida fácil, vida alejada de Dios. Y el aceptar ese tipo de vida significa rechazar a Dios. Por eso es que la palabra de Dios enseña que el que ama las cosas del mundo se constituye enemigo de Dios. No es Dios que se hace enemigo suyo, no. Automáticamente nosotros elegimos las cosas del mundo antes que a Dios. Nos estamos haciendo enemigo de él. Y un enemigo de Dios no va a heredar la salvación. Es que Dios ama a la gente. Dios ama a la gente. La ama. Por eso le dio una guía de lo que tiene que hacer para alcanzar esa salvación que él le quiere dar. Por eso la Biblia dice, o está escrito en la palabra, lo siguiente: la paga del pecado, ¿qué? La muerte. Más la dádiva de Dios es vida eterna. Y la palabra dádiva significa el regalo de Dios. Lo que Dios te quiere regalar, amigo, es la salvación. Pero para él dártela, que él te dice: arrepentido y convertido. ¿Para que pueda qué? Ser borrado vuestros pecados. Y así mismo, para que usted pueda ser salvo. Pero no puede haber una cosa sin la otra. Porque hay personas que quieren vivir una vida de pecado, pero también quieren la salvación. Y ahí es que está el error. La Biblia enseña que Dios no puede ser burlado, amigo. Cuando usted cree que está engañando a Dios, se está engañando a usted mismo. Apártese del pecado y viva conforme a la voluntad de Dios. El mundo, repito, está diseñado para contaminar nuestro corazón. Y sobre el corazón la palabra de Dios dice en el libro de Proverbios capítulo 4, verso 23. Dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Exacto. Escuche bien. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La vida es Cristo. Y en un corazón contaminado no habita Jesús. En un corazón que quiere el mal para su prójimo no habita Jesús. En un corazón que solo se mueve por los deseos carnales no habita Jesús. En un corazón que quiere estar constantemente en fornicación, adulterio, mentira, no habita Jesús. Y sobre tu corazón Dios te está diciendo en esta hora, amigo, o a un hermano que escucha: guárdalo, cuídalo. No dejes que cualquiera venga a herirte, y mucho menos otro ser humano igual que tú. Porque a veces contaminamos nuestro corazón porque en la iglesia un hermanito dijo una palabra que no me gustó, porque el pastor pasó por mi lado y no me saludó, porque dieron un culto de la vecina y yo tengo una semana que no voy a la iglesia y nadie me visitó, porque yo me enfermé y nadie fue a preguntar por mí, porque me levantaron un falso testimonio y nadie me defendió. Amigo, la Biblia te dice, amigo y hermano,
Puesto los ojos en quién? En Jesús. El autor y consumador de la fe. El autor de la fe que tú sigues no es el pastor. No somos nosotros que estamos hoy pregonando esta palabra en este momento. No son los que están detrás de cámara. No son los hermanos que se congregan junto contigo. No es el que canta más bonito. No es el profeta ni el evangelista que va a la campaña a predicar. El autor y consumador de la fe es Jesús. Y sobre él te dice que ponga los ojos en él. Exactamente. Y un punto ahí que muchas veces, para no mencionarle el punto, hay personas o hermanos que siguen a un hombre. Exacto. Cuando ese hombre fracasó, ellos también fracasaron. Uh-huh. ¿Por qué? Porque siguieron la secuencia de un hombre. Ahí está también la ignorancia, que me puede hacer también perder mi salvación. Exacto. O me puede hacer apartar de Dios, porque todo aquel que se aparta de Dios rechaza la vida. Así es. ¿Entiendes? Entonces, cuando yo pongo mis ojos puestos en Jesús, entonces estoy tratando de seguir a aquel que no falla. Exacto. ¿Entiendes? Porque Cristo no falla. Eso es cierto. Entonces, yo fallo, pero cuando lo miramos a Él y nos concentramos en lo que Él nos está ofreciendo, entonces nos mantenemos esa convicción, exacto, la cual Él nos está ofreciendo. Ciertamente. El ser humano está sujeto a fallar. Somos humanos. En cualquier momento podemos cometer una falta, pero la prerrogativa de Dios, la prerrogativa divina de parte de Dios, es perdonarnos y darnos la salvación. El plan de Dios, como dice la palabra, no es que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El mejor momento que tú tienes, amigo o hermano, para tú arreglar tus cuentas con Dios, es el ahora, es el presente. Porque el mañana es incierto. Usted sabe del día de hoy, no sabe del futuro. Y sobre su día de nacimiento, usted se lo sabe, fue porque se lo contaron, porque usted no era consciente cuando usted nació. Por lo tanto, aproveche el momento, porque qué pasará mañana usted no lo sabe. Este es el mejor momento para usted estar a cuenta con Dios y entender que son muchas las causas que pueden provocar que tu alma se pierda. Pero el Señor no quiere eso para ti. Él lo que quiere es que tú alcances la salvación. Así es. Así que lo mayor que puede pasarle a un ser humano es que acepte a Cristo como Señor y Salvador. Y aquí, con respecto a lo que es este tema, que es de gran importancia, esperamos que usted lo haya aprovechado y esperamos que Dios haya ministrado tu vida, y nosotros siempre estaremos dispuestos a hacer lo que es la voluntad del Señor para proclamar siempre su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Así que esperamos que Dios haya tratado contigo y tú tomes una decisión importante en tu vida en estos últimos tiempos tan difíciles que estamos atravesando. Así que Dios te me bendiga, Dios te guarde en este programa Cerrando Brecha y en esta tu plataforma Escogido TV. Amén. El hermano Manuel con nosotros. Así que hasta la próxima. Dios le bendiga.